Bienvenidos a Ongi Etorri a CB113, el podcast de emprendimiento de Cecovi en colaboración con el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo de Gobierno Vasco. Creo que lo he dicho bien. Bueno, no estoy seguro. Turismo, comercio, consumo. El orden, hay tres factores y creo que ya he revuelto todos. Pero ese departamento concretamente, en colaboración con Cecovi, que nos trae este podcast de emprendimiento con, la verdad, gente que nos puede aportar mucho a la hora de emprender y gente que probablemente ya ha pisado ese barro que tú estás pisando ahora. Así que, o que vas a pisar, aunque no lo sepas. Así que está bien tener gente en la que poder apoyarte y gente que te va a decir, por ahí no vayas, en cambio, mejor vete por ahí. Este es el caso de Luisma Torres, de Contulán, que es una asesoría para empresas particulares y autónomos, también especializada en startups, que precisamente su día a día, su lunes a viernes, su 24/7, 365, es estos asuntos que estamos tratando, así que son unos invitados bastante propicios. Está con nosotros Luisma Torres, que de hecho es el socio único de Contulán. Luisma, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Encantados de estar contigo, Luisma. ¿Desde hace cuántos años haciendo esto? Pues mira, en Contulán desde 2013, pero ya llevo 20 años de ejercicio de profesión asesorando a particulares, a empresas y sobre todo a emprendedores también, gente que quiere empezar una carrera profesional. 20 años. Se han pasado rápido, lento, en su justa medida. Ha habido de en todo. su justa medida ha habido de todo y la verdad pasa muy rápido. Sobre todo desde que empecé y me puse por mi cuenta, han sido pues 12 años que han pasado muy rápido, casi sin darte cuenta. Y ha habido etapas para todo. Ha habido momentos en los que al principio das el primer paso, Sí. Luego te asientas, te acomodas, te quedas en una zona de confort, luego te pides un poco más, quieres crecer, entonces llevas momentos para todo. ¿Y ahora? Ahora bien, ahora estoy en un momento contento, con ganas de crecer, Sí. y muy bien, muy ilusionado con todo. Son unos momentos muy duros también, muy difíciles, de muchos cambios, sobre todo para el mundo de las asesorías. Vivimos en un mundo muy cambiante, muy volátil, no hay seguridades jurídicas, cambian las normas, hay que cambiar todo, actualizarse, digitalización, inteligencia artificial, adaptarse a todo, es complicado, pero es un reto bonito. Es decir, tú en lo que has estado trabajando todos estos años en estas cosas, o sea, tú ves que este es un momento... Muchas veces nos pasa que pensamos que estamos asistiendo al fin del mundo y luego te dicen, oye, que la humanidad pasa esto ya más veces, pero por lo que cuentas, con un poco de conocimiento de causa, sí que es un momento especial este, ¿no? Es un momento muy especial y a mí siempre me han dicho que los momentos de cambio sirven para meter gente y sacar a gente del mercado. Entonces... si aprovechas el cambio, te puedes colocar bien y posicionarte bien. Y si no evolucionas, no te adaptas, pues te quedas fuera. Vale. Si no te actualizas, por ejemplo, en mi profesión, llega una norma, te la cambia, no te actualizas, estás fuera del mercado. Ya no sabes. Y ahora mismo, decías, para meter y sacar gente del mercado. Supongo que todos tenemos miedo a ser de la partida que sale. Sí. Pues yo creo que no. Es cierto que la inteligencia artificial, por ejemplo, han pronosticado que mi profesión va a desaparecer. Muchas profesiones, que van a desaparecer. Yo creo que no. Lo interesante es adecuarse y adaptarse a lo que viene y saber trabajar con la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso, estoy hablando de la inteligencia artificial, facturación electrónica, todas estas cosas ya están casi pasadas, ahora lo último es la inteligencia artificial, pues hay que adaptarse a todo. Si no te adaptas, pues te quedas fuera. Decías, me ha dicho la inteligencia artificial que mi profesión va a desaparecer. Si tuvieras que explicarlo, lo hemos intentado, ¿Sí? de a qué te dedicas, qué soy yo, ¿qué respondes? Pues mira, lo primero, yo soy un asesor de empresas, me dedico a presto servicios de asesoría de empresas. Yo siempre diferencio entre gestoría y asesoría porque la gente no lo tiene muy claro. Gestoría son los que te llevan los impuestos, te presentan los impuestos, te hacen cumplir con tus obligaciones laborales, fiscales y demás. Y el asesor es el que te da un plus un poco más. Mi valor añadido no está en hacer un IVA, un modelo, rellenar un impreso.
sino en decirte cómo puedes ahorrar más, cómo puedes hacer esto así mejor, evitar riesgos, optimizar beneficios, bueno, ese tipo de cosas un poquito. En el caso de los emprendedores, pues les ayudo a elegir la forma jurídica, qué forma jurídica es la más adecuada para ellos, cómo constituirse, cómo buscar un local, cómo buscar todo lo que tienen que hacer para emprender. Pues ahí estoy yo asesorando a los emprendedores. Luego, ¿es la forma más fácil de asesorarse a uno mismo o realmente no tiene que ver? No, siempre digo que en casa el herrero cuchillo de palo. Entonces yo soy un ejemplo de, bueno, no te voy a decir mal empresario, porque tampoco me considero mal empresario, pero sí que es cierto que a veces doy consejos y piensas, esto que estoy recomendando yo no lo estoy aplicando yo. Y a veces tienes que, pues, ser un poco pues más duro contigo mismo y aplicar las cosas que recomiendas a los demás, porque evidentemente yo sé cuál es la mejor forma de hacer las cosas, pero a veces es duro y es difícil pues llevarlas a cabo, entonces pues tienes que cumplir con eso un poquito también. Es duro y es difícil en el sentido de que si no te presiona alguien para que lo hagas, igual optas por no hacerlo. A veces te quedas en una zona de confort. Entonces yo cuando empecé el negocio pues llegó un momento en el que bueno, llegas tal, no sé qué, llegas a tu volumen de facturación, ya he conseguido esto, estoy tranquilo, no tengo nada, no tengo problemas, va todo como rodado y dices bueno, aquí me quedo. Eso es malo. Luego llega... ¿Es malo? Es malo. La vida llega y te golpea y te llega el COVID y te das cuenta de que yo solo no puedo, que me pueden cerrar, me pueden impedir ir a trabajar, no puedo realizar las cosas. Lo que el mundo tal cual yo lo concibo no es así, puede cambiar. Y te cambian el mundo de la noche a la mañana y te das cuenta de cómo tienes que evolucionar. Entonces me di cuenta de que tienes que crecer, tienes que tener gente, trabajar con más gente, yo ya colaboraba con gente con la que colabores, lazos, porque estamos en un mundo global y necesitas tener apoyos también. Pero mucha gente pensará, si en la época, por ejemplo, del COVID, si algo que la gente necesitaba era unos servicios como los tuyos. Sí, claro. Por eso nosotros éramos servicio esencial. En aquel momento, los momentos más duros, un servicio esencial fundamental. Se había caído la seguridad social, tampoco estaba Hacienda, había que conseguir ayudas, eres de todo. Se había acabado el mundo para todos los clientes a la vez en el mismo momento. Entonces te das cuenta de que si a ti te pasa cualquier cosa, no puedes estar tú solo, por ejemplo, trabajando. Ese fue mi gran cambio. Me di cuenta de que tenía que crecer. Te estoy hablando no como asesor, sino como emprendedor. A nivel empresarial, profesional, te das cuenta de que tienes que crecer y cambiar. Y que esa zona de confort en la que yo estaba antes, previa al COVID, había cambiado y tenía que, pues eso, contratar personal, crecer y arriesgarme un poco más y seguir adelante y cambiar. ¿El problema entonces era demasiado trabajo o no era demasiado poco, que era lo que igual al principio nos había parecido? Tenía un trabajo normal, digamos, sí, hasta llegar el COVID. Pero claro, llega el COVID y te das cuenta que no controlas tú. O sea, lo importante es que tú tienes que controlar el negocio, tú tienes que controlar todo. Yo puedo controlar si tengo más o menos trabajo. Si tengo mucho trabajo y no das abasto, tienes unos clientes. A veces los clientes... Hay de todo. Hay clientes que, pues bueno, son un poco pues menos rentables o menos tal. Tú puedes elegir, porque tienes la capacidad de elegir, pero tienes que valorarlo todo y la carga no es solo no era una cuestión de carga de trabajo, era un tema de el futuro. ¿Qué pasa si a mí me pasa algo? ¿Qué pasa con mis clientes? Entonces te das cuenta de que tú no controlas todo. Todas las variables no las controlas, entonces tienes que protegerte. Ha pasado el apagón hace poco, el apagón, todas las empresas sufrimos el apagón, entonces tienes que estar preparado para posibles contingencias, qué hacer, cómo levantarte, porque dependemos, te das cuenta, la gente no lo sabíamos, pero no teníamos tan presente que dependíamos de la electricidad a un nivel excesivo, y tienes que tener cosas pues para prever lo que puede pasar. Bueno, lo que pueda pasar, te quiero decir, con una pandemia mundial y un apagón que afecta a todo el país, no puedes hacer nada con eso. No puedes hacer, pero puedes optimizar. O sea, te pongo el ejemplo del COVID. En la pandemia sacó Diputación unas ayudas, conseguir esas ayudas a los clientes, pues les salvó la vida. Entonces, entre un asesor que no ha conseguido, que no se ha movido para conseguir esas ayudas para sus clientes y otro que sí, pues muchos clientes salvan, digamos, la vida. En esos momentos tienes que estar
pues encima de todo, al tanto, al cabo de cualquier movimiento, tenías que estar empollando todas las normas, todos los decretos que salían todos los días, diariamente, todas las ayudas, con cuidado, con tal. Es una locura. Decías antes que estabas tranquilo con el volumen de trabajo y de ingresos que tenías, Sí. pero decías que ni ahí puedes encontrar la tranquilidad. No, no, y al final tienes que... Mucha gente aspira a eso en la vida. Sí, pero no, es que en realidad la vida no es... Aunque he visto algún podcast de algún compañero que ha salido y lo decía muy bien. Salen los youtubers diciendo el dinero, lo que se consigue, lo que se gana, y para mí el éxito no es ganar dinero. Entonces, lo más valioso es el tiempo, por ejemplo. Entonces, mucho más valioso que el tiempo, que el dinero. El tiempo es irreemplazable, no lo puedes recuperar. Tú puedes gestionarte el tiempo. Si tú aprovechas el tiempo y lo vives intensamente, al máximo, cuando estás trabajando, cuando estás en la familia, cuando estás tal, eres rico, para mí. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si tu tiempo lo desaprovechas y estás como una seta, eres una persona muy pobre. Entonces, a nivel empresarial, lo mismo. A nivel empresarial, si tú te dedicas a lo que a ti te gusta, es preferible un año trabajando, por eso animo a la gente a emprender, es preferible estar un año trabajando en lo que a ti te gusta que 100 en un trabajo que no te gusta, o 50 toda una vida. Lo dices así, ¿eh? Con esa... Sí, soy un poco radical, pero es lo que pienso. Yo animo mucho, o sea, yo respeto, yo sé, creo que hay gente para todo, no animo a todo el mundo a emprender. Es muy duro, es muy difícil, hay cosas muy malas, sí, pero el que quiere emprender, el que quiere hacer, le animo. Que dé un paso adelante, que cambie su vida y que lo intente, no pierde nada. Si lo has intentado y fracasas y te sale mal, ¿qué has perdido? Unos meses de tu vida intentándolo, pero por lo menos el tiempo. Unos meses de tu vida intentándolo, pero lo has intentado. Si no lo intentas, vas a estar toda tu vida pensando qué pasaría si lo hubiera intentado. Entonces, por lo menos te quitas eso de encima, lo intentas. Bueno, que tú además, quiero decir, es el pan de cada día. Estás bastante especializado en el tema de startups, precisamente en empresas que están arrancando. Que se constituyen, empresas que se constituyen, es la parte más bonita de la profesión. Es muy ilusionante, ves a la gente con ganas de hacer cosas nuevas, con ganas de emprender, con ilusión. Es una maravilla. Entonces yo animo a todo el mundo a emprender, a trabajar en lo que a ti te gusta. Sobre todo porque la gente que emprende y hace lo que él quiere hacer. Trabaja en lo que le gusta. Hay gente que le gusta trabajar detrás de la barra de un bar. Pues monta un bar y están felices, porque hacen lo que le gusta. Con sus tiempos, con sus horarios, a su bola, son felices. Entonces, puedes trabajar toda tu vida, y qué mejor que trabajar toda tu vida en lo que a ti te gusta. ¿Que ganas menos dinero? Bueno, para mí no es lo importante el dinero, ni mide el éxito. Luego los comienzos no nos los venden tan bien como tú lo cuentas, ¿eh? No son, los comienzos son difíciles, tienes que gastar mucho dinero, necesitas financiación, necesitas gente que te ayude. Te vas a equivocar, seguro. O sea, yo siempre digo a mis clientes, eso ya lo digo como asesor a mis clientes, lo importante no es, son frases ahí lapidarias que suelto. Ya, como la de los 100 años. Como la de los 100 años. Lo importante no es una idea. La gente piensa, no, tengo que hacer una buena idea de negocio porque quiero emprender y están pensando en qué idea. Y dices, no tienes que pensar en ninguna idea. Lo importante no es la idea de negocio, sino la ejecución del negocio. Una buena idea, maravillosa, un nuevo Facebook, si lo ejecutas mal no va a llegar a ningún sitio. Una mala idea, yo siempre pongo un ejemplo, un bar que ponga pinchos de tortilla. Hay 2.000, 200.000 en Bilbao, pero como pongas el mejor pincho de tortilla, tienes gente haciendo cola. Entonces, una mala idea, mala entre comillas, bien ejecutada, es un éxito. A nivel de emprendimiento, si ejecutas bien, lo importante, por eso, siempre en los negocios no es ni la idea de negocio, ni es, sobre todo, es el principal consejo que doy a los emprendedores, saber detectar los errores y corregir y enderezar el rumbo. Es difícil, por eso me lo digo yo a mí mismo, porque a veces no te das cuenta de que estás equivocándote y dices, cuando te equivocas, corriges, enderezas el ritmo, el rumbo y tiras millas. Porque equivocarte te vas a equivocar, siempre te equivocas. Y sobre todo cuando emprendes. Cuando emprendes te equivocas un montón de veces. Aprendes, de los errores se aprende.
Entonces yo por ejemplo, siempre cuento a mis clientes el mismo ejemplo. Yo me equivoqué cuando me puse por mi cuenta en comprar una impresora pequeña. Oh. Compré una impresora pequeña, no me duró ni una semana. Pequeña de espacio, de rendimiento. De escritorio, de estas, una escritorio. No de empresa, sino de un escritorio particular. De un escritorio particular. Y Un madre despacho mía, pequeño. si es que no me sirve para nada. Entonces, dinero a la basura, no me duró una semana. Rápidamente cogí una buena, una potente, y el dinero mejor gastado. Todavía está conmigo. Y desde el 2013, pues ya ha cumplido 12 años. Está descatalogada y sigue tirando como un... Como un cohete. Un cohete. Y la tengo que cambiar ya, jubilar, porque la pobrecita no tiene recambios ni tiene nada. Si se falla cualquier cosa, no puedo. Pero, pues eso, me di cuenta que por querer ahorrar, tiré dinero a la basura. Prefiero gastarme de comprar buen material, lo mejor, y luego ya buscaré cómo poder pagarlo trabajando. Contabas antes que llevabas 20 años en tu especialidad, pero por tu cuenta con Contulan 12. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo empecé a trabajar, estuve trabajando, siempre he sabido, lo mío es vocacional. O sea, a mí me gustan los impuestos, me gusta la contabilidad, me gustan esas cosas. Soy un tío muy raro. En mi tiempo libre, pues leo libros de contabilidad, veo podcasts y cosas de contabilidad. Bueno, es lo que a mí me gusta. Desde muy pequeñito siempre lo que tenía claro. Terminé la carrera, terminé el máster en asesoría fiscal y estuve haciendo unas prácticas, luego trabajando en otros sitios. Y ahí cogiendo experiencia y, bueno, viendo un poco, aprendiendo a desenvolverme, hasta que llegó el momento en que también muchas cosas surgen. Fui padre, tenía una niña de 1 año, metía muchas horas, tal, digo, bueno, voy a cambiar, y la vida te da un vuelco y entonces pasas de valorar lo del dinero que te decía antes a valorar otras cosas, que en la vida, el tiempo, mi hija ahora tiene 13 años, antes era recién nacida, he podido estar mucho más tiempo con mi hija, disfrutar de tiempo de... Claro, ahora dentro de un par de añitos mi hija ya se olvida de mí, me dice hasta luego, Aita, ahí te quedas. Entonces tengo esos años, los he aprovechado y los he disfrutado con mi hija. ¿Cómo pagas eso? Pues no hay visa que lo pague. Yo lo valoro mucho más. Entonces, a nivel de emprendimiento, es una cosa que me movía a emprender también, pues bueno, circunstancias personales, laborales, demás, y me animé. La gente no pensaba, yo soy una persona muy tímida y la gente no pensaba. No lo parece viendo este podcast. Sí, pues yo cuando hablo de lo que me gusta, me siento en mi salsa, estoy bien. Pero normalmente yo era un niño muy retraído, de pequeño, tal, siempre he sido la gente, y ponerse autónomo, Luisma, como abogado, tal, no sé qué, como asesor, no, la gente no se lo creía. Y sí, y luego me ves en la mesa, y en la mesa, pues ahí es mi ruedo, digamos, ahí me desenvuelvo, y ahí el que controla soy yo. Controlas dentro de lo que puedes, porque ya de unos años a esta parte ha cambiado mucho mi profesión. Antes dábamos seguridad a los clientes y ahora vivimos en un mundo de inseguridad absoluta y que no puedes garantizar esa seguridad a los clientes, que eso es lo que te demandan los clientes. Yo quiero seguridad. Claro. Y dices, pero la normativa no me da seguridad, porque mañana te hacen una normativa, te la cambian con efectos retroactivos y digo, ¿qué te digo? Pues... Pero bueno, hay que saber adaptarse, ayudar a las empresas, ayudarles en lo que necesitan y bueno, ahí estamos. ¿Qué es mejor? ¿Que llegue el lunes por la mañana y te venga alguien conocido con los asuntos de siempre? Puede ser más o menos, pero bueno, algo conocido, o al revés, prefieres que venga alguien con una idea nueva que no conocías, también con problemas, me imagino, con bueno, las locuras propias de un comienzo incierto? ¿Qué es mejor? Pues es distinto. La gente no se imagina cómo es, pero yo siempre digo, si pusieran una cámara grabando las cosas que veo yo cada día, la gente se sorprendería mucho de lo que vemos en los despachos. Vemos cosas de todo tipo. Cada día hay un problema distinto, una casuística distinta. Una empresa tiene un problema laboral, otra empresa tiene un problema de impuestos, otra empresa tiene un problema. Cada cosa es distinta. Cada una de su padre y de su madre... sería para hacer por eso hay series de abogados y series de cosas de estas, porque dices y la realidad supera la ficción, no os podéis imaginar las cosas que uno ve, pero bueno, son secreto profesional evidentemente, y animan mucho porque son cosas distintas, te animan, te motivan a estudiar, a aprender, está muy bien porque te fuerzan las cosas. Entonces ves casos y dices, esto es enrevesadísimo, ejercicios de examen de universidad que no pueden existir en la vida real, pues existen.
y te encuentras con casos muy curiosos, la verdad. A mí que me gusta y que es vocacional, pues los disfruto mucho. O sea, disfrutas cuando no sabes hacer algo y tienes que aprender a hacerlo. Esto es difícil, ¿eh? Sobre todo en la edad adulta hay mucha gente que le da pánico. Es muy difícil. Y sobre todo, yo cuando estudié Derecho, siempre crees, hay que estudiarse los artículos de memoria. Todo lo contrario. Lo único que tienes que aprender es saber cómo buscar. Es aprender a buscar, cómo ir a las fuentes, ir a la jurisprudencia, ir a tal. Ahora, por ejemplo, hay que aprender a buscar en inteligencia artificial, en ChatGPT o lo que sea. Tienes que aprender a buscar. Es simplemente buscar las cosas, saber moverte. Igual que un comercial tiene que saber moverse y saber explicar sus cosas, pues un profesional de cualquier tipo pues tiene que adecuarse a los nuevos tiempos. Por eso los cambios no dan miedo, sí que suponen pues un reto continuo de adaptación. ¿Te da miedo algún día cambiar de...? Dices, yo antes tenía un mundo donde las cosas eran más fáciles de entender y de asegurar. Cada vez es más difícil, cada vez es todo más inestable. Sí. Cada vez pasan más variantes que complican las cosas. ¿Te da miedo algún día que cambien tus gustos o que de repente digas, pues no me apetece? Y claro, es que lo que cuentas es una batalla de semana a semana. Es muy duro y estudiar todos los días, o sea, tener que estudiar y que estar actualizado, o sea, tienes que estar pendiente de normas de todo tipo porque cambian, es complicado. Y sí que tienes miedo de que, yo qué sé, día de mañana, con muchos años, pues quieras que no, pues la cabeza te va un poco bajando y no puedes estudiar a ese ritmo. Pues bueno, también... Pero está lo que ya has estudiado antes. El concepto ya lo tienes. Es decir, muchos conceptos ya los tienes. A nivel de contabilidad, por ejemplo, ya tienes los conceptos. Que te lo cambien de una cosa a otra, poca cosa puede variar. La normativa laboral, la normativa fiscal, se está cambiando constantemente, pero eso ya no depende de uno. Estar un poco al tanto y poco más. La pregunta estrella de este programa, me atrevería a decir. Ya nos has contado un poco, pero bueno, te preguntaré otra vez. Si alguien tiene la duda de no sabe si lanzarse a hacer realidad su idea, no sabe si sí o si no, ¿qué le dirías? Yo a todo el mundo no le recomiendo que emprenda. Cuando viene por el despacho, no recomiendo a todo el mundo. Hay gente a la que le recomiendo y hay gente que le he parado. Hay gente que le he parado los pies, digamos. Cuéntanos esto. Sí. A ver, te das cuenta, no puedes emprender ni tirarte a una aventura a la piscina si no hay agua. Entonces, hay gente que no tiene las ideas muy claras. Hay gente que no está preparada, por así decirlo, porque te van a venir problemas. Hay gente a la que directamente he tenido casos que les han intentado engañar con el contrato del local o que firmas un contrato a largo plazo con unas condiciones X y te pueden hundir la vida, por así decirlo. Entonces yo he visto casos de gente que le han intentado engañar con locales de negocio a la hora de cogerlos. Entonces antes de empezar, nada más me vienen con el contrato del local que van a montar, pues ves cosas, empiezas vamos a intentar negociar estas cláusulas, tal, no se puede, tal, pum, 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 ves cositas, les intentan dimar y dices, pues mira, esto no puede ser. Y yo les he asesorado y este contrato no lo firmes porque aquí tal. Efectivamente luego se vio el engaño y dices, y ahora continúan con su trabajo, tal, porque era ese local, era ahí donde querían realizar ese negocio y no tenían posibilidad de hacerlo en otro sitio. Y dices, pues no puede ser. Entonces no todo el mundo está hecho tan bien para emprender, pero el que tiene ganas, por eso yo siempre digo que yo animo mucho a la gente a emprender, les animo. O sea, hay muchos problemas, muchas trabas, todo el mundo, si no te los han dicho, los tendrás, vas a tener problemas, te vas a equivocar, vas a tener momentos duros, vas a tener dudas, vas a tener de todo. Pero si luego miras para atrás, yo miro para atrás, merece la pena. No cambiaría ni un minuto de mi vida por esa decisión. Cuando tomé y me puse por mi cuenta, muy feliz desde entonces, en las buenas y en las malas. Pero decías que a veces a algunos les paran los pies, que no todo el mundo vale para. ¿Es como la revisión de la ITV, que le dices, oye, cambia esto y esto y vuelves, o es tira el coche? Depende. Y no conduzcas más. Depende. Hay gente que, yo por ejemplo, tengo unos emprendedores que tienen una idea muy clara de negocio, pero no tienen local. Han intentado uno, les ha salido mal, han intentado otro, les ha salido mal, y están intentando, cuando encuentren su local, irán. Porque tienen que encontrar su local adecuado a su negocio, a lo que ellos necesitan. Es un tema, por ejemplo, el tema de los locales es un tema complicado. Otros, pues, no están preparados, es decir, no tienes que hacerlo, no recomiendo emprender a alguien en una cosa en la que no le guste porque no tiene otra cosa que hacer. No sé si, por ejemplo, tienes que dedicarte, si quieres,
tiene que ser una cosa muy dura, tiene que ser en algo a lo que tú quieras dedicarte, algo en lo que tú estés feliz y disfrutes haciendo. Porque para estar trabajando por tu cuenta, con todas las penurias que tiene un autónomo, y encima a disgusto, haciendo una cosa que no te gusta, pues no te recomiendo que la hagas. Yo, por ejemplo, a mí si me toca estar detrás de la barra de un bar, lo pasaría fatal, porque lo paso fatal y hay gente que vale para estar detrás de la barra de un bar. Entonces, yo, emprender a poner un bar porque no tengo otra idea mejor, pues no. Voy a dedicarme a lo que yo quiero, a lo que yo me gusta hacer y en lo que yo soy bueno. Cada uno tiene algo en lo que es bueno y lo que le gusta hacer. Simplemente tiene que encontrarlo y dedicarse a ello. Yo ahí, en ese caso, sí que animo a la gente, ¿eh? Por eso te digo que no, porque, es decir, no es emprender por emprender. Eso no está bien. Hay que saber emprender porque te gusta, porque eres bueno, te gusta el diseño, te gusta el comercio, hablamos de Cecovi, el comercio. Hay mucha gente que emprende muy profesionales muy válidos, gente muy buena y que hace cosas que son maravillas. Pequeños comercios, ves auténticas obras de arte, artesanía local, pequeña, y dices, esto merece la pena. Nos estamos perdiendo. Ya que mencionas a Cecovi, nos contabas un poco antes por encima. ¿Cuál es tu relación con Cecovi? ¿Cómo has acabado aquí estas cositas? Bueno, yo conocí a Cecovi al empezar a trabajar con un programa que tenían de transmisión de empresas y empecé a trabajar con ellos, empecé a conocer los comercios, ves un poco también las necesidades. Las necesidades también las veo yo de los comercios y de las empresas en general por mi vida, por mi día a día, por mi trabajo, pero también lo ves en Cecovi y tal, y ves cosas que se hacen, por ejemplo, desde Cecovi, que son muy buenas, de formación para los comercios y demás. Y hay cosas muy bonitas de emprender, que la gente no sabe, pero que son muy bonitas. No todo es negativo. Hay cosas negativas, malas, efectivamente. Pero bueno, hay que adaptarse a ellas y lo importante es si te dedicas a lo que a ti te gusta. Yo sí te preguntaría, mencionabas antes que querías, que estás en un momento en el que querías crecer. Uh-huh. Crecer. ¿Qué entendemos por crecer? Pero no crecer, crecer un poquito. Es decir, yo no quiero crecer a un volumen grande ni ser una asesoría muy grande. Es importante saber crecer. Hay empresas que mueren hasta de crecimiento. Si no sabes crecer bien, es complicado gestionar el tema. Por ejemplo, uno de los principales problemas que tienen todas las empresas, las pymes, es el tema laboral, la gestión de los trabajadores. Es un tema complicado, en un negocio difícil, da muchos quebraderos de cabeza a los administradores. Yo trabajo, claro, yo estoy un poco viciado de parte, yo trabajo con los empresarios, con los administradores, y es un trabajo complicado. Tienen bastantes, les da bastantes quebraderos de cabeza, incluso a nivel psicológico también, y temas y problemas, historias. Digo a los empleadores, también a los empleados, O sea, en los dos temas es un tema difícil, complicado a veces. Y para eso estamos nosotros, para ayudar un poco a que sea un poco unas relaciones más sanas, todo dentro de una normalidad, haciendo las cosas bien, y si se hacen las cosas bien, que todo el mundo esté contento. Luisma, para quien te quiera buscar, para que te encuentre con Tulán, ¿dónde os encontramos? Que sé que es en la Gran Vía de Bilbao. Cuando antes decías que querías crecer, digo, no sé en qué Gran Vía quieres estar. Ya está en la Gran Vía de Bilbao. No, el local en el que estamos está muy bien. Estamos en Gran Vía 17, en la quinta planta, entre el Corte Inglés y Diputación. Es una zona muy céntrica, la mejor zona de Bilbao, puedes decir. Y la verdad es que sin ninguna duda, estamos muy bien. Estamos en una buena zona, muy a gusto para trabajar, está muy bien y bueno, crecer, pero un poquito, o sea, tampoco me obsesiono con crecer. Crecer en el sentido de ser un poco más grande para poder estar tranquilo ante posibles contingencias, que no dependa todo de una persona. Antes dependía todo de mí, no me daba cuenta que era un poco... Estaba jugando un poco en la cuerda floja. Lo ves para otros, pero no te das cuenta de verlo para ti. Cuando te das cuenta y caes, digo, pues esto tiene que cambiar. Es difícil lanzarse, contratar gente, porque es difícil, pero bueno, si luego aciertas y sabes tratar con la gente y llevar bien a la gente, pues bueno, pues es una cosa muy positiva. Yo estoy muy contento. Desde que he crecido, que empecé a contratar gente, y con los clientes, por supuesto, con más clientes, porque antes pues te quedabas con tu pequeño grupo reducido, que además va creciendo poco a poco ya de por sí, si haces bien las cosas. Es muy bonito porque tienes familias enteras y ramas enteras familiares que te vienen como clientes. No está mal eso. Luisma Torres con Tulán, lo dicho, gracias por estar con nosotros aquí en CB113, que vaya fenomenal y nos vemos. Muchísimas gracias, Gonzalo.